Bienvenidos a Líderes de Opinión en la sexta temporada de Las Tempraneras. Don Jesús, hoy estamos en la legislatura queretana. Estamos con la diputada Chela Juárez, que además es nuestra amiga, pero bueno, después de que hubo gritos y sombrerazos, inquietudes sobre la cuestión de la ley del agua, pues vamos a charlar con ella, ¿no? Porque ella se abstuvo. Si es interesante su posicionamiento, porque hubo votos a favor, hubo votos en contra y hubo 2 abstenciones, don Jesús. Adelante, don Jesús. Bien lo refiere Carlitos Mondragón, ¿no? Hoy, 26 de mayo de 2022, estamos, sí, en el Congreso Local del Estado de Querétaro. Hay algo que ha tenido una publicidad tremenda, es una noticia nacional, la ley de aguas en el Estado de Querétaro, que no existía hasta hace unos días que se aprobó el dictamen de esta ley. Ello ha generado mucho ruido, pues porque no hay un antecedente histórico que ya existía algún reglamento o algún aspecto normativo que regulara, que supervisara en materia de agua, un recurso natural que hoy ha estado escaseando. Querétaro, lo sabemos todos, es una ciudad sedienta, al igual que León, Guanajuato, al igual que Monterrey, y bueno, siempre es bueno tener un ordenamiento jurídico en esta materia. Se habla de que la ley que se aprobó es de interés público y social. Entonces, de ello dijimos, bueno, consultemos a una fuerza política que tenemos conocimiento que tenía hasta una propuesta alternativa. Bueno, ¿cuál sería esa propuesta alternativa? Es muy interesante el tema. Se ha dicho hoy en día, y por qué no decirlo, hasta se ha satanizado el que suena a que se privatiza el agua en Querétaro. Pero ya había venido funcionando así, Carlitos. Así habíamos venido operando en Querétaro. El único municipio del estado de Querétaro que no tenía privatizado el agua, que tiene un organismo público para atender autónomo del municipio, es Jupapan, en San Juan del Río, Querétaro. Pero bueno, todo tiene que ir evolucionando. El desarrollo inmobiliario y el propio desarrollo económico del estado da para esto. Es tiempo de que nos regularicemos y sí, consideramos, Carlitos, sin ningún aspecto ideológico, que debería venir una ley que viniera a poner orden, interés, bien común y la parte social. Vamos a platicar con la diputada Chela Juárez del Partido Revolucionario Institucional y que nos comente cómo estuvo la cuestión, su abstención, ¿por qué no? No hay limitantes, siempre ha sido abierta a platicar con nosotros. Y ahorita escucharemos de viva voz de la diputada Chela Juárez cómo se llevó a cabo, Carlitos, este aspecto legal tan importante, tan relevante, como es la ley de aguas en el estado de Querétaro. Gracias por abrirnos este espacio, diputada Chela Juárez. Sabemos que todas las fuerzas políticas están muy atareadas y gracias por recibirnos aquí en el Congreso. Adelante, Carlitos. Chela, es interesante un posicionamiento a donde quisimos venir, porque no queríamos entrevistar a alguien que estaba en contra y a alguien que estaba a favor. Tu posicionamiento es muy interesante porque hubo 2 abstenciones, una tuya y otra por un compañero de tu bancada. Queremos saber el por qué, porque a lo mejor tú nos puedes aclarar con manzanitas, porque hay mucha confusión, hay mucho golpeteo, que esto señalaba una privatización, ya lo dijo el presidente, que ya lo dijo también el gobernador. Aparte, el presidente de la República comentó que es una facultad de cada gobierno del estado realizar lo contundente en la cuestión del agua, pero también el gobernador salió a comentar que no se pretendía privatizar, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poquito por qué tomaste esta decisión. Bien, primero agradecerles mucho, Carlos, don Jesús, la oportunidad que nos dan de poder tener hoy esta entrevista. En efecto, como ustedes bien lo dicen, tuvimos la oportunidad, tanto el diputado Juan Guevara, que es el coordinador de nuestro grupo parlamentario del PRI, de poder impulsar una iniciativa de ley de aguas
Tú sabes que en el estado de Querétaro no teníamos una ley de aguas, somos de los pocos estados que no la tenían. En efecto, como bien lo dice don Jesús, pues ha venido operando el sistema de agua desde hace muchos años sin un marco normativo como hoy lo tenemos, ¿no? Y bien es cierto, mucha gente podría decir, primero yo creo que hay mucha gente que está mal informada en el sentido de que tanto el compañero coordinador del grupo parlamentario del PRI como tu servidora nos abstuvimos. No quisimos ser incongruentes porque de alguna forma nosotros impulsamos también una iniciativa de ley que obviamente nosotros estuvimos trabajando con algunos expertos en el tema, estuvimos asesorándonos también con algunos abogados para ir de alguna manera complementando esa ley. Pero además te quiero compartir que nosotros siempre estuvimos a favor de que esa ley se socializara, de que era necesario escuchar a los colectivos ambientalistas, de que era necesario explicarle a la ciudadanía en qué sentido venía, que la conocieran. Dicen que el que nada debe, nada teme. Entonces no habría por qué no socializarla un poco más y que la gente conociera realmente el contenido de esta ley. Sin embargo, te puedo comentar que tanto el compañero coordinador Juan Guevara como tu servidora tuvimos la oportunidad de platicar con algunos colectivos ambientalistas. El documento que nosotros de alguna manera impulsamos fue una ley que se trabajó en mesas de trabajo con expertos, con gente que ha tenido la oportunidad de ser director en Conagua, con gente que ha tenido oportunidad de conocer el proyecto del Acueducto 2, con gente que ha estado inclusive en la Comisión Estatal del Agua. Y la verdad es que tratamos de fortalecer la iniciativa que presentamos. Sin embargo, también es cierto que nosotros no estábamos de acuerdo en que se pusiera ya, se dictaminara y se subiera a pleno. Nosotros sí éramos de la idea que había que socializarla más, inclusive escuchando a los diferentes colectivos ambientalistas, pues la idea era pues que saliera una ley fortalecida, ¿no? Y que al final del día se socializara para que la gente estuviera bien informada del contenido. ¿Por qué nosotros nos abstuvimos en la votación? Porque obviamente nosotros éramos los dos, el compañero Juan Guevara y su servidora, pues queríamos más tiempo para poder seguir escuchando a los diferentes colectivos y de alguna forma poder sacar un documento o una ley más fortalecida. Sin embargo, no se dio esta situación y por lo tanto tanto él como yo consideramos que no estaba todavía socializado y en ese momento no quisimos tampoco ser incongruentes porque de alguna manera pues nosotros también habíamos impulsado esta iniciativa que nosotros presentamos. Entonces te comento que en el dictamen final pues viene un tema que nosotros propusimos en la iniciativa de ley que presentamos, que es lo de cultura del agua, que en la otra iniciativa no venía considerado y que sin embargo sí se consideró en razón a que nosotros presentamos la de nosotros y la ley orgánica del Poder Legislativo nos permite la acumulación de iniciativas para que salga un solo dictamen y pueda ya ser considerada, ¿no? Entonces, yo creo que también tengo que decirlo, hay gente que ha querido sacar raja política, como decimos vulgarmente, y sobre todo el partido de Morena, dando sus propios argumentos, cuando yo te puedo compartir algo, Carlos. Nosotros, como fracción parlamentaria del PRI, no quisimos dejar de participar, no quisimos solamente subirnos a tribuna y señalar que la iniciativa estaba mal, que era privatización, sino que quisimos también trabajar, que para eso estamos aquí, para eso nos pagan. Y sin embargo, para los demás compañeros es muy fácil subirse sin haber presentado una iniciativa cuando todos tenemos oportunidad de hacerlo. Subirse, presentar una iniciativa y entrar en discusión. Para eso precisamente está la sesión de la comisión.
para poder defender los propios argumentos de cada quien. Pero yo creo que se les ha olvidado que no solamente subirte a tribuna y criticar y señalar un documento que ni siquiera conoces, o la verdad es que yo los invito a que si quieren debatir, que si quieren realmente poder hacer señalamientos, pues que se pongan a trabajar, que hagan sus iniciativas, que las presenten, para poder entonces sí tener argumentos, fundamentos, para poder hacer los señalamientos que han venido haciendo. Yo creo que al final del día el propio gobernador ha salido a decir que no se privatiza el agua, yo así lo considero. Concesiones ya estaban dadas desde hace mucho tiempo, de las que se hablan, son alrededor de 22 concesiones que ya estaban dadas, y que hoy con este documento normativo, con esta ley, pues se va a poder regular, se va a poder vigilar, se va a poder revisar inclusive la temporalidad de estas concesiones que ya estaban dadas. Imagínense que si en esta ley no se incluye el tema de concesiones, pues van a seguir operando como han venido operando desde hace muchos años. Las concesiones ya están dadas. Esta ley no se hace para otorgar concesiones al por mayor, ni mucho menos, así lo considero yo. Y la verdad es que nos sentamos, tanto el diputado como tu servidora, pues a hacer mesas de trabajo. No es un documento que desconozcamos. Tuvimos la oportunidad de poder platicar con la Comisión Estatal del Agua en algunas mesas de trabajo. Entonces, pues yo estoy a la orden, a lo que la gente quiera preguntar. La verdad es que tratamos de hacer lo mejor que se pudo el trabajo, tratamos de escuchar, sí, algunas voces, vuelvo a repetir, quizás nos faltó tiempo para poder escuchar a más, y por supuesto que tanto el diputado Juan Guevara como yo éramos de la idea que se diera a conocer, que se socializara y que se fortaleciera sobre todo con las opiniones de los expertos, de más expertos, y por supuesto considerando siempre a todos los colectivos ambientalistas. Creo que hoy esta ley nos va a permitir poder revisar inclusive el código urbano, el código ambiental. Creo que no es el tema, ya se aprobó y ya se quedó así, sino más bien nos da una área de oportunidad de poder revisar los códigos pendientes y poder ir viendo en qué más podemos contribuir para que se fortalezca. Don Jesús, nos están dando una explicación ya más clara de lo que es la ley del agua. Hoy creo con esa explicación que nos da la diputada Chela Juárez, nos queda claro que era el normal y que hubiera una ley, porque las concesiones, bien lo dijo, fueron dadas hace mucho tiempo, ¿no? Presidente de la República pareciera que le da el espaldarazo al gobernador Uri, informando o comentando que es una facultad del Estado en regular esto del agua. Y nuestro gobernador sale y menciona ya, don Jesús, en donde también habla de que no se pretende privatizar el agua, ¿no? Adelante, don Jesús. Sí, Carlitos, mira, es un tema muy importante el agua, porque ¿quién quisiera que se repitiera aquí en nuestro estado de Querétaro lo que está pasando en Monterrey, por ejemplo? Donde si no cae agua a la presa de Las Pilas, todo el mundo empieza inmediatamente a temblar. Dependen solo de ahí. Y cuando no llueve en Monterrey, la presa de Las Pilas no capta. Y al no captar, vino un tandeo muy fuerte hacia la ciudadanía. Y ahorita menciona algo muy importante. La parte legal es todo un sistema, el efecto es sistémico. Se modifica la ley, tiene que venir también, así como hoy, adicionar y derogar diversas disposiciones, ¿verdad?, del Código Urbano del Estado de Querétaro. Es obligado, se tiene que hacer. De hecho, debería haberse indicado ya, no he visto el dictamen, la verdad, estimada audiencia, no lo hemos podido leer. Lo vamos a leer muy detenidamente para hacer comparativas con otras leyes que ya rigen en otras entidades federativas. Eso es un compromiso que le hacemos con ustedes para ver realmente esta circunstancia y opinar con motivos, con razones, con fundamento normativo que es procedente. Si es una ley de interés general
y social, como así se establece, pues entonces, ¿qué falta ahora? Revisar lo que haya que revisar. No espantarse en estos momentos, creemos que a través de todos los medios y a nivel nacional también se habla así en esos términos, se privatiza el agua en el estado de Querétaro. No, si nos vamos fríamente a cómo están las cosas, ya existían organismos, operadores, ¿verdad?, para trabajar la parte del suministro, la potabilización, la distribución, el drenaje, todo ello. Se ha mencionado algo, miren, que creemos que existe, es bueno, como que aquí en Querétaro actualmente se estaba cobrando el servicio del agua a través de un macromedidor. Es decir, si hay varias casas, un medidor, un cabezal, por así decirlo, de ahí salen varias tomas, pero no con medidor. Y entonces, ¿qué se hace? De ese medidor, si son 1000 unidades el cobro del agua, repártanselo. ¿Y quién lo reparte? Pues el que esté de encargado o el representante de todas estas casas, departamentos, lo que sea. Y ahí es donde se generaba una situación de inconformidad y hasta de fricción innecesaria, porque quedaba juicio de alguna persona decir, tú consumes más, o el que consumía más se le cobraba menos, cuando que veamos cómo es en la megalópolis, la Ciudad de México, cada departamento, así sea de grandes complejos habitacionales, tienen su propio medidor. Eso consideramos era una irregularidad. Con esta ley se va a terminar. Pero hay otras cosas que por ahí nos llaman la atención, ¿no? Fíjense que a partir de enero de 2012 está la ley de asociación pública-privada. Y entonces, ¿a qué se refiere ello? A que el Estado supervisa, regula, evalúa. Y los organismos que se encargan del agua, ellos mantienen, construyen, financian, potabilizan, tratan lo vinculado a los residuos, a las aguas residuales. Por eso decíamos, habrá que leer. No sabemos si en estos momentos los próximos desarrollos inmobiliarios tengan ya la condición de que no pueden tomar agua primaria, que tanto trabajo cuesta traerlo aquí, a la ciudad de Querétaro y su periferia. ¿Para qué? Para sencillamente estarla utilizando de alguna manera. No hay quien evalúe. Entonces tiene que haber una evaluación. Todo lo que no se mide no se evalúa. Lo que no se evalúa se degrada. Y lo que se degrada termina por no servir, lamentablemente. Entonces ahorita en estos momentos no sabemos por qué no se vio esa figura jurídica legal de la asociación pública privada. Es decir, Estado supervisa, regula. Organismos operadores, XYZ o como se les denomine, ustedes construyen, mantienen, distribuyen el porteo, las aguas residuales, y también que cada desarrollo inmobiliario nuevo tenga sus propias plantas, tratamientos de aguas residuales para que no usen el agua primaria. Y que si ellos se llegan a aplicar, los desarrollos inmobiliarios, y tienen agua tratada, totalmente al 100% potabilizada para el consumo humano, y les queda de residuo o les queda como un remanente, que la vendan al municipio. Y así el municipio tiene agua tratada ya para ocuparla. Pero con ello, ¿qué se busca? Desestimar, estimada audiencia, el consumo de agua primaria que con tanto trabajo se está trayendo aquí a la ciudad de Querétaro. Que un acuaférico 1, que el 2, y ya se está pensando en traer más agua en una ciudad sedienta, pero con una pujanza económica tremenda. Se tienen que buscar alternativas. Creemos que ahorita Chela Juárez, ahora entendemos el sentido de su abstención de usted como diputada aquí al Congreso y del diputado Juan Guevara, ambos del PRI,
porque el otro voto fue en contra. Su voto fue porque sentían que parte de la propuesta vinculada a la cultura del agua fue tomada de la propuesta de ustedes, del PRI, para ser insertada a la propuesta que fue aprobada ya, y entonces sonaba pues un poco contradictorio el que si ya les tomaron una parte para ser insertada en el dictamen que se aprobó, se manifestaran en contra, él estar en contra del mismo rubro o del mismo capítulo o del mismo apartado correspondiente a la cultura del agua. Sí, así es, don Jesús. Y usted mencionaba algo muy importante, lo de los macromedidores. Quienes tuvimos oportunidad de hacer campaña, de estar tocando puerta por puerta y escuchar la inquietud de varias ciudadanos que viven en los fraccionamientos, el tema de los macromedidores era todo un problema, porque en efecto, inclusive había fraccionamientos que ya tienen su medidor, y sin embargo los excedentes que marca el macromedidor estaban obligados también a pagarlos. Entonces pagaban no solamente el consumo propio, sino el excedente que marcaba el macromedidor. Y eso, la verdad es que era una inquietud cada vez más latente entre varias ciudadanos que viven sobre todo en los fraccionamientos y que estaban diciendo, oigan, pues estamos pagando muchísimo dinero, doble el consumo personal y el excedente que marcaba el famoso macromedidor. Con esta ley que regula la prestación del servicio, se quitan los macromedidores y bueno, pues se le da atención a esa ciudadanía que de alguna manera manifestaba su inconformidad. Otro de los temas que también me parecía muy importante, lo del saneamiento, que en efecto ustedes se dan cuenta que en varios municipios, y me refiero al mío, al propio, a Pedro Escobedo, tenemos una planta tratadora con una inversión muy importante en recurso y que solamente está de elefante blanco, que no opera realmente la planta tratadora, y que además yo te puedo compartir, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Estatal del Agua y me daba cuenta perfectamente bien del gran beneficio que significan estas plantas tratadoras, el poder recuperar agua tratada bajo una norma que nos permita que se puedan inclusive regar plantíos de tallo largo, y que en el caso de Pedro Escobedo no solamente dejaría un beneficio en cuestión de salud pública, sino que también pudiera aprovecharse para que campesinos, productores que viven cercanos o que tienen su parcela cercano a la planta tratadora que hoy existe en Pedro Escobedo, pudieran beneficiarse en tener esa agua tratada para poder hacer producir sus tierras. Entonces, pues son varios temas, Carlos, que en realidad, vuelvo a repetir, creo que estoy totalmente de acuerdo que nos faltó tiempo, que nos faltó poderla socializar, escuchar a la ciudadanía. En el caso del grupo parlamentario del PRI, estábamos a favor de que se pudiera escuchar a más gente experta y a colectivos ambientalistas, que sí tuvimos oportunidad de sentarnos con algunos, pero que la verdad, y varias de las opiniones que nosotros de alguna manera escuchamos, quisimos inclusive pedimos que se consideraran en el dictamen final. Interesante lo que nos comentas, porque nos va aclarando tu posicionamiento, cómo se dieron las cosas, y lo único que esperaba Chela Juárez es que se diera más tiempo para poderla, le llamas, socializar, que la gente se involucrara, la entendiera y fuera para adelante, como dirían. Pero Chela, también en la cuestión de iniciativas, hay una muy interesante, don Jesús, en donde Chela está pidiendo que se vacunen, ¿sí?, a los niños de 5 años en adelante, de 5 a 11 sería, ¿no? Sí. Porque ahorita la vacunación está de 12 a 17, de 5 a 11 contra el COVID. El COVID, un virus que afortunadamente ya no ha dado tantos muertos ahorita, porque la mayoría ya estamos vacunados, pero que sin embargo sigue latente, don Jesús. Y bueno, hay que seguirnos cuidando, pero Chela, a ver, platícame un poquito esta iniciativa, me parece muy interesante, porque en el caso, por ejemplo, yo tengo 2 nietos,
exactamente de esa edad, ¿no? Sí. De 5 años en adelante. Entonces, a mí sí me interesa que mis nietos estén vacunados. Claro. Sí, en efecto fue una iniciativa de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al gobierno federal para que se pudieran vacunar los niños de 5 a 11 años. Te comparto que la inquietud nace precisamente de ahora el regreso a clases. En el regreso a clases yo creo que todos nos preocupábamos por los niños. Sobre todo, sí, en efecto, la vacuna nos ha ayudado bastante, pero también recordemos que el COVID en temporada de frío es su temporada donde se incrementan más los casos, ¿no? Creo que si me preguntas a mí, no estamos ya, no hemos vencido el tema del COVID, o sea, Así es. Estamos ahorita relajados porque pues estamos en una temporada donde no se incuba como se incuba en temporada invernal. Entonces, yo haría un llamado a que no nos confiemos, a que sigamos cuidando las medidas sanitarias que ya sabemos cuáles son, el lavado de manos, el uso de gel, el cubrebocas. Yo lo traía ahorita, aquí me lo acabo de quitar. Que no nos relajemos, o sea, y principalmente, pues ahora la preocupación es en los niños, ¿no? Entonces, el diputado Juan Guevara y tu servidora y exhortamos respetuosamente al gobierno federal para que pudieran vacunarse los niños de 5 a 11 años, que son los que están relativamente, no están considerados. Si te das cuenta, ya empezaron a vacunar, ahorita a los de 12 a 17 años. Entonces, siguen quedándose pendientes, y la verdad es que el tema era que regresaban a clases y que qué iba a pasar, ¿no? Te vuelvo a repetir, a lo mejor ahorita estamos un poco relajados porque no tenemos muchos casos, el mismo clima no nos ayuda, pero se viene la temporada de frío. Yo me quiero preguntar a ver qué va a pasar. Ojalá y ya que iniciaron a vacunar a los niños de 12 a 17, pues se pudieran considerar de 5 a 11. Inclusive nosotros hemos estado apoyando a gente con algunos amparos, precisamente de niños de esta edad, para que se puedan vacunar. Pues yo creo que es importante que el gobierno federal nos escuche, que escuche a los diputados preocupados por la edad de estos niños, porque hay gente que tenemos arriba de los 50 años. De una u otra manera hemos hecho nuestra vida y hemos logrado muchas cosas, pero estos pequeños que apenas van en crecimiento, creo que merecen estar ellos blindados, don Jesús, es la palabra, blindados, también contra un COVID que nos pone en alerta y con preocupación, porque aún no se acaba esto, y por ahí en el mundo pues, surgen otras situaciones, otras enfermedades, otras que pues, seguramente si no nos cuidamos nos van a llevar a confinamiento otra vez. Adelante, don Jesús. Carlitos, hay que revisar la historia. Miren, todos, aquella generación de hace 50 años, 60 años, recordemos que la viruela, le daba a uno. Y quedaba uno con las huellas por aquí, ¿verdad? La cicatriz. Y es como una marca indeleble que algo refleja en las generaciones pasadas. Vino después la vacuna contra la viruela. ¿Quién se opuso? Nadie. Por el contrario, se decía, venga la vacuna. Y así vinieron otras más para integrarse en lo que hoy se conoce en el sistema de salud mexicano como la cartilla de vacunación, en donde se va reflejando, y lo conocen todas las mamás y todos nosotros, estimada audiencia, las vacunas y en qué periodicidad sí, se le debe ir aplicando al niño. Porque, miren, otra cosa también muy lamentable, el paludismo, sí, el paludismo, pero la otra, la poliomielitis. La hepatitis, que ahorita ya... Ahorita sí. La hepatitis, don Jesús, como dice Chela, estamos preocupados. ¿Y cómo veíamos? Sí, la hepatitis, la poliomielitis, ¿cómo la veíamos? ¿Qué ocurría con las personas que eran atacadas? En las localidades más pobres del país, que las conocí, por eso digo,
eran abandonados. Y hoy en día esa gente que aún conserva vida, es cosa de ir a los pueblos, tienen un petate abajo de un árbol y ahí están sentados, condenados, y ellos mismos platica uno y dicen, pues aquí ya nada más esperando pues que venga la muerte. Además ya el suelo me reclama, la tierra me reclama. ¿Quién no lo lastima? Todas esas serie de circunstancias. Hoy vinieron las vacunas para eso. Y vámonos a los años recientes. Y para los mayores, empezaban con que, ay, me dio como gripe, pero está muy fuerte la gripe. Al rato nos dijeron que no, que era influenza. Y aparecieron las vacunas contra la influenza. Y era como llamadas a misa, alguien se las aplicaba, alguien no, pero se vacunaba a la gente, había la alternativa. Pero si vamos a proteger, hacía referencia a esas décadas pasadas de vacunas, como la hepatitis también, para evitar que nuestra generación, hoy de los niños, el relevo generacional de este país, no venga con esas circunstancias y que el día de mañana, vaya, no está por demás hacerlo. Y aquí lo ha dicho el presidente, me hacen la carga más ligera cuando él hace referencia a que alguien está siendo propositivo. Ahorita es lo que se tiene que hacer. Una cosa bonita es el debate y el ponerme a decir y estar a favor de nada y en contra de todo. ¿Y tu propuesta cuál es? No, pues mi propuesta, no la tengo. no, pues sobre la que trae usted aquí. Mire, aquí donde dice, no. No propongo, pero sí ataco. Sí, recojo mi propuesta y ya no hay tema. Es una falta de responsabilidad, más cuando se está cobrando por ello, ¿no? Entonces, Carlitos, hoy, ¿quién se debería oponer a las vacunas para la gente más? Que no es que a ellos casi no los da con uno que le dé, o con dos, o con tres, o con cuatro. Hoy también es frecuente que el niño ya nació. Al hacer los análisis, nació con SIDA, o nació con diabetes, o nació con una serie de circunstancias que antes no veíamos. También si ellos han avanzado, los virus, aquí también se tiene que avanzar. ¿Cuánto puede gastarse en proteger a la nueva generación? Dijera aquel, lo que sea necesario. Más se gasta en otras cosas, hay que voltear a ver la vista. Y esta propuesta, al final de cuentas, viene de una representación popular también, Carlitos. Sí. Entonces, los congresistas queretanos, si hacen llegar ese exhorto, esa solicitud a que se atienda al gobierno federal, no están pidiendo las perlas de la Virgen. Y como papás, a ver que hagan una encuesta, a ver qué papás se oponen a que sus niños sean vacunados en esas edades. Adelante. Sí, y yo creo que lo he comentado ya en algunas otras ocasiones, el tema de salud, con el tema del COVID, de esta pandemia, pues vino a realmente dejar en claro cómo está la situación de salud no solamente en el estado de Querétaro. La verdad es que quienes tenemos oportunidad de caminar y de escuchar a la ciudadanía, pues el tema es complicado. O sea, no hay medicamentos para cáncer. Hemos escuchado historias de verdad que dice uno, son tristes, la verdad, porque de inicio es una enfermedad complicada, triste, y más cuando no se tienen los recursos para poder afrontarla, cuando no se tiene un seguro popular que de alguna manera ayudaba. De verdad no hemos dado el golpe de lo que significa el hecho de que mucha gente en el tema de salud no tenga ni siquiera recursos para poder acceder a un derecho humano. La verdad es que a nosotros, a mí en lo personal, apoyo hasta para, oiga, no tenemos ni siquiera una aspirina, ni siquiera un paracetamol en el centro de salud. ¿Cómo podemos hacerle para que nos ayuden? Y sobre todo en las comunidades que están pues alejadas de la cabecera, que no tienen médicos. O sea, es un tema muy complicado, Carlos. Tan es así que también nosotros tuvimos la oportunidad, tanto el diputado Juan Guevara como tu servidora, de hacer otro exhorto al gobierno federal cuando nos dimos cuenta
de el apoyo con fertilizante a otros estados, sobre todo del sur, que estaban considerados en este beneficio, de alguna manera, llamémosle así, y que Querétaro estaba fuera de estos estados. Alzamos la voz también en tribuna y dijimos, solicitamos y hacemos este exhorto al gobierno federal para que Querétaro sea considerado también en estos programas de subsidio, de apoyos al campo, que es otro sector que está abandonado, que es otro sector que lamentablemente no se le ha puesto atención, y es un sector primario súper importante para todas y todos, aunque no nos dediquemos. Yo en lo personal soy productora, vivo del campo, he vivido toda mi vida del campo. Mi papá tiene su parcela, mi esposo se dedica a lo mismo, y vuelvo a repetir, en el escuchar a la ciudadanía, escuchábamos a los campesinos, a los productores decir pues que cada vez está más complicado poder sembrar su parcela. Sí, en efecto, ahorita mucha gente dejó de sembrar porque el tema de la guerra con el tema de la urea, que es un fertilizante que se utiliza mucho y que Ucrania es el principal productor, sí, ok, perfecto. También eso de alguna manera vino a perjudicar, pero de inicio el problema ya lo teníamos. De inicio te puedo compartir que el 90% de los programas del campo desaparecieron, Carlos, y la gente del campo pues cada vez más, más necesitada, más complicado poder sembrar sus tierras, más cuando no tienen maquinaria para poder hacer un barbecho, un rastreo, para poder sembrar sus tierras. ¿Qué es lo que hacen? O las están dejando abandonadas sin sembrar, o las malbaratan en una renta para poder de alguna manera tener un recurso. Y la verdad es que yo sí quiero dejar muy claro esto. Yo creo que no se trata de partidos políticos, se trata de la realidad que estamos viviendo. Yo como productora puedo dar fe que el campo está en una crisis más complicada de la historia de México. Estamos en un tema que de verdad nadie voltea a ver y que es fundamental inclusive para la alimentación, es primordial, es un sector primario pues del cual comemos. O sea, hay productos de ahí que desayunamos, comemos y que lamentablemente hoy pues está abandonado. También en ese sentido hicimos un exhorto al gobierno federal para que volteara hacia Querétaro y pudiera Querétaro tener este beneficio de subsidios y de apoyos. Hace algunos días yo asistía al municipio de Colón a la entrega de algunos apoyos que se están dando por parte del Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y la verdad la gente, yo platicando con la gente desesperada porque de alguna forma reconocen que estos apoyos que se están dando ahorita vienen a mitigar un poco la situación tan complicada que se vive en el campo, pero que lamentablemente pues es solamente un poco, ¿no? Y la verdad es que es de reconocerse que aunque sea un poco, al menos el Estado esté preocupado por este sector tan importante. La situación alimenticia en el mundo es importante, y si México deja de producir para ser autosustentable, ¿cómo vamos a conseguir alimentos? Pero bueno, es un tema muy politizado y también es un tema en donde el gobierno federal debería, en un momento dado, darle el apoyo a este sector y no quitar programas. Don Jesús decía siempre, bueno, está bien ayudar a los pobres y a los que no son tan pobres, ¿qué sucede con ellos, no? Pero bueno, en el caso de Chela Juárez, iniciativa más iniciativa, ¿sí? Exhortos. Has seguido buscando el beneficio hacia la mujer. Sí. Platícanos un poquito de las iniciativas, porque son muy interesantes las que has tenido últimamente. Por favor, Chela. Sí, también hace algunos, ¿qué será? Un mes y medio, cuando el gobernador anunció el paquete legislativo de reformas al Código Penal. Quiero también reconocer que como grupo parlamentario del PRI fuimos invitados a algunas mesas de trabajo con el Gabinete de Seguridad.
Y ahí vimos la oportunidad de poder platicar con los compañeros, que en este caso es de la Comisión de Procuración de Justicia. Vimos la oportunidad de poder impulsar algunas iniciativas que traíamos tanto el diputado Juan Guevara como tu servidora. Una de las iniciativas que se impulsó fue el de la violencia de género con ácido, ¿sí? Es un tema que lamentablemente aquí en Querétaro en estos últimos meses habíamos tenido ya varios casos en San Juan del Río, en el Marqués, habíamos tenido ya algunos casos sobre mujeres agredidas y violentadas con ácido en la cara. Entonces, es una iniciativa que ya se había tratado de impulsar en la legislatura pasada y que se había quedado ahí congelada, decimos. Yo había tenido la oportunidad de platicar con la presidenta de mi partido, con la presidenta Abigail Arredondo, en el sentido de poderla rescatar y poder de alguna manera impulsarla, ¿no? Vimos la oportunidad en estas mesas a las que fuimos invitados de poder retomarla, de poderla revisar. Se le hicieron algunos ajustes, platiqué con Abigail y la idea era pues impulsarla y que saliera, ¿no? Y afortunadamente pudo salir en este paquete legislativo. Y bueno, pues yo te quiero decir, Carlos, que siempre soy mujer primero y siempre voy a ser una aliada de las mujeres. Siempre consideren que aquí en el Congreso local voy a hacer todo lo que esté en mis manos por seguir impulsando reformas, iniciativas que tengan que ver con las mujeres y sobre todo con el tema de la violencia en razón de género, pues que nos damos cuenta que cada vez es más, que lamentablemente cada vez tenemos más feminicidios, que es mentira que este problema no ha ido creciendo. Por supuesto que ha ido creciendo. Hemos estado viendo inclusive en los medios cómo hay casos de desapariciones, cómo hay casos de feminicidios. Lamentablemente es una situación que también estamos viviendo todas las mujeres y que lamentamos mucho, y que hoy que tengo la oportunidad de estar en este espacio, pues es importante que desde aquí podamos impulsar algunas iniciativas, algunas reformas al Código Penal, y en este caso pudimos hacerlo. Se subió a pleno y se votó y ya prácticamente está publicada. Entonces ese es un tema que la verdad es uno de lo mucho que tenemos que hacer todavía, Carlos. Creo que hay muchas otras acciones que podemos llevar a cabo desde aquí, desde el Congreso, en esta responsabilidad que tenemos hoy. Otra iniciativa que también pudimos y tuvimos oportunidad de impulsar fue la del robo a las escuelas, y que también, vuelvo a repetir, cuando anduvimos caminando, pues, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de escuchar a la gente del Coto, que nos decía, que nos invitó inclusive a ver la escuela. Ahí en San Juan del Río. En San Juan del Río, que yo... Santa Isabel, el Coto. Sí, el Coto. En esa escuela, pues prácticamente cuando nos invitaron a conocerla, pues nos dimos cuenta que estaba totalmente saqueada. O sea, inclusive el cable de la luz. O sea, todo lo sacaron, sistema de cómputo, lámparas, todo lo que podían llevarse se llevaba. Y la inquietud de la gente era, pues ya no denunciamos, porque luego a veces denunciamos y más tardamos en ir a denunciar que cuando llegamos ya andan aquí sueltos, como si nada, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de poder también, en esta iniciativa de ley, reformar algunos artículos del Código Penal que pudiera dar penas más severas y que obviamente de alguna forma se pudieran considerar en este paquete legislativo. Afortunadamente también se logró subirla a la sesión de pleno y se votó a favor, unánime, y pudimos sacar estas dos iniciativas que me parecen muy importantes. Y es algo de lo que yo te quiero compartir, Carlos. ¿Qué es lo que la ciudadanía pide en estos momentos? Yo creo que la ciudadanía lo que quiere son resultados. No quiere que nos subamos a tribuna a señalar, a golpetear, como decimos nosotros,
mientras que hay temas que podemos de alguna forma cabildear, que podemos consensar, que podemos de alguna forma, y así nos lo permite la ley orgánica del Poder Legislativo, acumular iniciativas para que salga un dictamen final, pero siempre con la propuesta clara de tanto el diputado Guevara como tu servidora, en la idea de seguir contribuyendo desde este espacio en acciones legislativas que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, me parece muy importante comentarte este tema porque hemos logrado avanzar en base a acuerdos, en base a cabildeos, en base a consensos. Muchas veces yo creo que nos quedamos más bien acostumbrados a que antes pues era golpetear. Somos realmente 3 compañeros que conformamos la fracción parlamentaria del PRI y pues lamentablemente somos minoría, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene subirse a golpetear cuando al final pues nos van a mayoritear y de todos modos no va a tener ningún caso? Entonces, lo que hemos hecho tanto el diputado Juan y tu servidora pues es tratar de hacer algunos acuerdos, algunos consensos y tratar de dialogar para poder sacar adelante las iniciativas que hemos venido proponiendo y que afortunadamente han ido saliendo. Don Jesús, siempre lo dijimos desde que conocemos a Chela Juárez. Chela, si llegas a ser diputada, le vas a sacar brillo a esta designación que te has ganado a pulso por el voto del ciudadano o porque en un momento dado el ciudadano cree en Chela Juárez o porque en un momento dado Chela Juárez sí sabe construir iniciativas y sabe construir acuerdos. No vale la pena estarse peleando en lo que es verborrea política cuando no se sabe construir acuerdos. Don Jesús, adelante. Carlos, en estos momentos hay circunstancias en las que menos ideología y más eficacia y eficiencia en lo que la ciudadanía reclama. Quienes de alguna manera en nuestros orígenes tuvimos que ver con el campo, esas tierras están cansadas, como dicen ellos, los agricultores, los campesinos. Están cansadas, ¿por qué? Porque se han venido explotando en monocultivos, puro maíz, o como dicen ellos, puro maíz. Llega un momento en que ya no es lo mismo, pero todo el efecto es sistémico, estimada audiencia. Eran los 80s, 85, 80 y tantos, y estaba la planta de Fertimex, Fertilizantes Mexicanos, ubicada a un costado de Laguna de Pajaritos, Veracruz, en Coatzacoalcos, pegado a los complejos petroquímicos de La Cangrejera y del complejo petroquímico Morelos. ¿Cuál es la función esa? Lo que hoy está mencionando la diputada Chela Juárez. Vengan los implementos, los insumos para venir a apoyar al campo con con la parte que ayude a la tierra, que la nutra, como son los abonos. La urea se producía, ¿verdad? Y Fertimex salían ya los fertilizantes, porque ahí procesaban la urea. Hoy no está. Cuesta trabajo hoy obtener, pero hay una cosa muy importante. Hoy somos deficitarios en la producción de maíz, estimada audiencia. Eso no puede ser. El origen del maíz es aquí, en México. Entonces, aquí decíamos, menos ideología y más eficacia y eficiencia. ¿A qué nos referíamos? Esto, y no con el concepto que es tan frecuentemente utilizado de soberanía. Esto es soberanía alimentaria. ¿Cómo va a ser un soberano en su país, un mandante, si no lo es en la parte alimentaria? Y a las primeras de cambio que se da un conflicto como el de Ucrania, inmediatamente el efecto nos pega y estamos cruzaditos de brazos nosotros porque no somos capaces de producir la urea y los fertilizantes mexicanos para el campo mexicano. Y somos deficitarios y todo es a través de importaciones de maíz. Vengan las importaciones de maíz. Importar gasolinas, 2015-2020, 122,000 millones de dólares para pagar la deuda externa. La deuda externa, no la interna de este país. Se paga con eso que 2015-2020 de gasolinas. Y así todo ello, pero pareciera a Chela Juárez que ya
que venga la muerte mejor por nosotros. Ya no hay nada que hacer, total, no se va a componer el mundo. ¿Para qué pelearse? ¿Para qué? Y lo que menos sentimos la ciudadanía en estos momentos es ver que nuestros representantes populares sostengan unas circunstancias, unos proyectos, unas imágenes de gente belicosa, friccionista, pero que al final de cuentas no hay la eficacia que se quisiera. Eso es soberanía alimentaria, lo del maíz, y no es usar palabras muy de uso recurrente. Es, como dijeran, la neta con respecto al campo mexicano que está abandonado. Y que hoy los jóvenes dicen, no, al campo mexicano, y con estas temperaturas, mejor réntalas, papá. O al rato, si hay desarrollos inmobiliarios, véndelas para que, mira, en vida goces de eso. Y ya el campo mexicano es el afectado. Qué bueno, Chela Juárez, también además el gobernador, fue un compromiso de campaña del gobernador Mauricio Curi cuando dijo, el estado de Querétaro se blindará a todas las conductas de desadaptados sociales, ¿no? Esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque los países de gran desarrollo económico atraen gente muy buena, gente trabajadora, gente inversionista que arriesga capitales para generar empleos. Pero también atrae a gente desadaptada socialmente, que solo viene a fregar, por no usar otra palabra. Nada más andan viendo en las calles a ver qué está mal puesto, a ver quién circula por ahí para arrebatarle algo. Eso se debiera terminar. O la cuestión recurrente que manifiesta la diputada Chela Juárez. Ahorita, esto que refiere de alguna localidad de San Juan del Río, es un mal nacional porque durante la pandemia saquearon todas las escuelas primarias y ahorita hay que hacer un desembolso para rehabilitarlas nuevamente. De por sí, que los niños, vea a saber qué calidad de educación tuvieron cuando eran 3, 4 niños y a veces tenían solo un teléfono celular para estar en las clases en línea. Hoy ya no está la pandemia. Vámonos a la escuela. Hoy tenemos otro problema en las escuelas. Bueno, pues entonces, ¿qué es el cuento de nunca acabar? Entonces, hay que desincentivar esas conductas. Hay que hacer lo que nos toca. Votamos por gente que viniera a hacer leyes, que viniera con gentes, con circunstancias, con problemáticas, Carlitos, diputada Chela Juárez, que están así, mire, ahí palpables y se me hace sencillas de alcanzar, como esa propuesta de que pues los denunciamos, pero a la vuelta de la esquina la semana pasan por aquí, casi se burlan de la persona que los denunció, cuando no viene la amenaza directa, vuélveme a denunciar. Sí. Entonces la gente opta por mejor ya no a esa recurrencia, dice, ¿para qué si no se hace nada? Pues hoy escuchamos a la diputada Chela Juárez, quien está dándole fuerte a las iniciativas, a los exhortos al gobierno federal. Chela, te agradecemos mucho. Una muy buena entrevista, casi una hora de ella. Sabemos que tienes agenda que debes de cubrir. Don Jesús, vamos a darle las gracias. No, le agradecemos, estimada audiencia, a la diputada Chela Juárez por esa apertura para comentar las circunstancias que se vieron y teníamos interés en particular de que supieran por qué se abstuvo. A veces es la abstenencia tan solo por sí, ¿verdad? Pero cuando hay una razón, eso es lo que hay que escuchar, la razonabilidad en una propuesta, en una decisión, es por algo. Qué bueno que haya tomado, eso habla de una pluralidad aceptable, razonable, hay que decirlo, que hayan tomado de la fracción del PRI ese apartado, ese rubro, ese capítulo del servicio de la cultura y se haya insertado en la ley de aguas de Querétaro. Está bien, ahora no todo se acaba aquí, estimada audiencia, para eso son las reformas, para eso son las adiciones a las leyes. Si algo hay que no nos gustó, ya va a haber el tiempo para hacer las adiciones que sean necesarias. Si se pasó algo en esta ley, o las adiciones o las modificaciones, a los artículos que se hayan plasmado y sentimos que no contemplen el bien común, el origen natural de la propuesta, ni razonabilidad, porque si no, no sería una ley justa y sería cuestionada. Y eso, creemos, a nadie le conviene que una ley ahorita en estos momentos sea cuestionada con marchas como la de mañana. Se sabe que hay una programada, pero sentimos que con mayor razón se debe buscar que las leyes sean de aplicación justa
para que sean aceptadas por la ciudadanía. Agradecemos, estimada audiencia, ustedes lo vieron, con la espontaneidad que se contestó a las preguntas, a las charlas que tuvimos con la diputada Chela Juárez, bajo palabra de honor. No hubo un sketch, porque no es necesario. Y ustedes, estimada audiencia, lo perciben, la espontaneidad de los comentarios, tanto de aquí para allá, como el trabajo legislativo que están haciendo en el PRI, la diputada Chela Juárez y el diputado Juan Guevara, con esas iniciativas. Eso es lo que vale, las iniciativas, y que se conviertan en leyes. Muchas gracias, Chela Juárez. Habrá oportunidad de platicar después por las más iniciativas que vengan de usted y del diputado Juan Guevara. Sí, claro, ahí tenemos una muy importante que también no existía en el estado de Querétaro. Para ya cerrar, Carlos, la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, que también hoy ya es una realidad, y que a través de esta ley, pues varias organizaciones de la sociedad civil van a poder tener ya un marco legal y van a poder seguir operando y trabajando en algo tan importante que llevan a cabo día a día, y que hoy ya cuenta Querétaro con esta ley de fomento, donde tuvimos oportunidad también de impulsar la iniciativa nosotros y de lograr la acumulación y que saliera un solo dictamen. Entonces, yo solamente para cerrar quiero agradecer, don Jesús, Carlos, la oportunidad que me dan siempre de poder en estas entrevistas dar a conocer no solamente las iniciativas que hemos estado impulsando, tanto el diputado Juan Guevara como su servidora, sino también decirles que seguimos trabajando en la gestión de algunos apoyos, seguimos dándole atención a la ciudadanía que tiene alguna problemática. Quiero decirles que desde el día que asumí la responsabilidad como diputada local plurinominal, he estado en constante trabajo, he estado asumiendo mi responsabilidad como tal, porque en efecto, si bien es cierto, no me tocó la oportunidad de poder ganar la elección, también es cierto que los votos de la ciudadanía contribuyeron de alguna forma para que yo pudiera tener la oportunidad de estar hoy como diputada local plurinominal. Tengan la seguridad de que soy una persona congruente, que sigo trabajando por la ciudadanía, que sigo caminando inclusive ya algunas comunidades para ver de qué manera podemos apoyar también, porque la gestión es parte también del trabajo que llevamos día a día y que hemos estado realizando tanto en el municipio de Pedro Escobedo como en San Juan del Río, y en donde nos requieren siempre hemos tratado de dar respuesta a lo que nos piden, y bueno, pues aquí haciendo lo propio, y tengan la seguridad que siempre asesorándonos, siempre buscando la manera de que esas iniciativas de ley vayan fundamentadas, que vayan bien argumentadas. Su servidora soy licenciada en Derecho y eso la verdad es que me ha ayudado bastante también. Cuido mucho siempre todos esos temas jurídicos, legales, y tengan la seguridad que nunca soy de las que impulsamos alguna iniciativa de ley solamente porque se nos ocurre. Tratamos siempre de que tengamos mesas de trabajo anteriores para poder de alguna forma contribuir en estas iniciativas de ley, sobre todo atendiendo las necesidades prioritarias y que nos manifiesta la ciudadanía. No son ocurrencias, ni mucho menos. Tenemos hoy una gran responsabilidad y como tal la asumo, y en el momento que tengamos que aclarar dudas, que tengamos que dar la cara, pues siempre estaremos pendientes y presentes de la responsabilidad que hoy tenemos. Carlos, agradecerte mucho, don Jesús también, como siempre, de darnos este espacio y reiterarle siempre la disposición de que cualquier duda, cualquier aclaración, aquí estamos a la orden. Líderes de opinión con Moreno Mondragón, don Jesús. Cerramos con algo, Carlitos. Ya nos íbamos, pero ese comentario final de la diputada Chela Juárez, el reconocimiento a las organizaciones civiles y a través de la vía legal, eso, el reconocimiento a las organizaciones civiles, eso es parte de la democracia, Chela Juárez. Muchas gracias. Líderes de opinión con Moreno Mondragón. Muchas gracias, Chela. Hasta pronto. Hasta pronto.